buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto de saludarles. Carla Gelfenbein es una escritora chilena ganadora del premio Alfaguara del año 2015, entre otras distinciones. Carla ha publicado 8 novelas, la primera de ellas, El revés del alma, y su más reciente trabajo literario se llama La naturaleza del deseo del año 2022. Ha sido traducida a varios idiomas. Hoy conversaremos con ella sobre su trabajo, sus libros, sus inspiraciones. Hola, ¿cómo estás? Carla, muchas gracias por habernos recibido, darte un tiempito para llegar a este punto de encuentro. Encantadísima, Miriam. Muy feliz de este convite. Oye, Carla, a ver, partamos por ti como persona, no tanto como autora de libros, sino que cuéntame un poquito, tú eres chilena, pero viviste algunos años en Inglaterra, estudiaste biología. Cuéntame un poquito de ti, ¿por qué de la biología y del arte, etcétera, nos pasamos a autora de libros, a literatura? A ver, sí, soy chilena, efectivamente soy chilena, no como los porotos, no tan chilena como los porotos, ¿Ya? pero nacida en Chile, de padres también nacidos en Chile, abuelos nacidos en Ucrania, que huyeron de los pogromos a América, como tantos judíos que tuvieron que huir. El año 77, a su vez, mis padres tuvieron que salir de Chile huyendo de la dictadura. Entonces, estuve muchos años, 10 años en Inglaterra, cursé la universidad en Inglaterra, me hice grande en Inglaterra, perdí a mi madre en Inglaterra. Y allá estudié biología y me recibí como bióloga y luego eh, estudié diseño en una escuela. Biología estudié en Essex University y diseño en Central St. Martin School of Art. Y la verdad es que trabajé muchos años como diseñadora, muchos, muchos, muchos años, pero había algo que estaba siempre presente en mi vida y que era la lectura y la escritura. Mi madre era una profesora de filosofía de la Universidad de Chile y desde muy niña ella me inculcó, o más bien me inoculó el bichito, como digo yo, de la literatura, ¿no? Y del pensamiento, del conocimiento. Oye, pero Entonces, perdona, ¿mm? pero es que una cosa es leer mucho, yo soy Sí, muy yo sé escribir. asidua lectora, y otra escribir, ¿no es cierto? O saber transmitir los sentimientos o lo que sea que tú quieras, el pensamiento que tú quieres plasmar en una historia, sobre todo porque tú escribes novelas, son ficción. Cuéntame cómo lo haces Sí. cómo lo hiciste para pasar de una a otra o desde chica te dedicaste a escribir. Sí, fíjate, Miriam, desde chica escribía, o sea, era como una labor que estaba súper ligada, iba de un lado al otro, la lectura, la escritura, la lectura, la escritura, pero nunca pensé en ser escritora en realidad, en el sentido de, bueno, de publicar, de hacer una vida sustentada en la literatura, porque mi mamá era una feminista empedernida, ¿no? Y desde muy niña me dijo que, me acuerdo, así como siempre, era algo muy, muy fuerte en ella, que mi libertad como mujer pasaba inevitablemente por una autonomía económica. Y era, o sea, es súper práctica, además de esta cosa filosófica que tenía en la cual, no sé, me daba a leer, incluso en ese tiempo, algunas lecturas bastante feministas, pero ella era, por sobre todo, conmigo muy práctica. Entonces, nunca pensé en realidad estudiar literatura, porque bueno, de la literatura uno piensa que no se vive, ¿no? Después, la realidad para mí ha resultado ser diferente, pero más o menos la tónica es de que de la literatura no se vive. Y por otro lado, me gustaba mucho la ciencia.
Así que estaba bien, era algo en lo cual yo podía también existir dentro de ese ámbito. Pero la escritura siempre estaba, siempre estaba, siempre estaba. Diarios de vida, poesía, cuento, todo eso la verdad es que lo perdí, eran cuadernos y cuadernos que empecé desde muy niña, porque lo dejamos en un sótano aquí en la casa que teníamos en Santiago, y nunca volvimos a esa casa, y esa casa después la destruyeron y construyeron un edificio. Y esas, quién sabe dónde estaban esos cuadernos, la cosa es que nunca los recuperé. Pero bueno, tampoco era muy interesante, así que no hay una gran pérdida histórica, ni mucho menos. Oye, Pero no eran patrimonio de la no, no humanidad, eran digamos. patrimonio, no, para nada, no eran patrimonio. Pero bueno, a mí personalmente me hubiera encantado tenerlos, pero Claro. también creo que no aferrarse ha sido para mí un ejercicio súper bueno en tantos aspectos, no aferrarme. Pero como respondiendo a tu pregunta, la escritura siempre estuvo ahí, Miriam, siempre, Ya, siempre. perfecto. La Oye, palabra. De hecho, te voy a contar algo muy divertido. En el ujú. colegio me decían señorita vocabulario, que a mí era terrible, ¿no? Era como, pucha, este placer que yo sentía ante las palabras, esta búsqueda, de repente yo decía unas palabras, soltaba unas palabras que simplemente me gustaban por su sonido, ni siquiera sabía muy bien qué significaban, ¿no? Pero las usaba, entonces, claro, me llamaron la señorita vocabulario. Así que sí, o sea, mi amor por las palabras puedo dar cuenta y puedo recordar que es algo que me acompaña desde siempre. Oye, volvamos un poquito para atrás. Vámonos a cuando tú eras directora de arte de una revista femenina. Cuéntame, ¿cómo fue trabajar ahí? Porque tú hacías ahí otra cosa, también era creativo, pero en otro contexto, ¿no? En otro contexto, claro, claro, efectivamente. Es que todas esas cosas, la verdad, es bastante ecléctico, ¿no? En mi vida, en el sentido de que, ¿cómo hacerle un sentido? Como yo le hago todo el sentido del mundo, cómo una cosa se fue hilando con la otra y cómo finalmente terminé siendo la escritora que soy, digamos. El diseño también, mi padre, por otro lado, cómo la influencia de los padres es tan fuerte, ¿no? Cuando yo miro hacia atrás digo, qué increíble que al final está esta parte que yo contaba de mi madre, filósofa, feminista, y mi padre era arquitecto y era un hombre muy visual. Entonces, él me enseñó muchísimo. Yo tengo, no sé si conocimiento teórico de arquitectura, pero sí tengo una apreciación muy profunda de la arquitectura y de lo visual, de las formas, de la luz, de lo estético. Era algo que también era parte de mí. Entonces, y el diseño era algo que de alguna manera respondía a ese estímulo, al estímulo de mi padre y al interés que él me había provocado a lo largo de toda mi vida. Entonces el diseño llegó como también naturalmente y después, como dices tú, mi, creo que fue mi segundo trabajo. No fue ni, pero bueno, fue un trabajo importante que trabajé en la revista Elle, de directora de arte. Incluso estuve de editora en moda en algún minuto, así que un mundo muy glamoroso. Eh, y para mí fue una pasada, yo creo que todo se va sumando a la mirada del mundo. Y a mí me gustaba mucho, a mí me gusta mucho la moda, soy muy visual. El grupo que teníamos era un grupo entretenido, interesante, de periodistas, de fotógrafos. Trabajé con los mejores fotógrafos de esa época en Chile, grandes fotógrafos, y como trabajábamos mucho la propuesta visual que queríamos hacer. En torno a la moda, en torno también a los retratos de los entrevistados. Fue una maravillosa experiencia que se terminó muy abruptamente cuando él lo vendieron. Entonces fue como, yo podría haber quizás, si hubiera empujado un poco, haber seguido con los nuevos dueños. Pero yo dije, este es mi minuto. Venía escribiendo, siendo parte de talleres literarios, había escrito una novela y dije, ahora o nunca. Y esto fue un poquito antes de cumplir los 50 años.
efectivamente. Sí, po, un poquito antes de cumplir, o sea, bien vieja. Por Y favor. vieja, Oye, ahora ya estoy mucho más vieja, pero no digamos que era una jovencita cuando me aboqué exclusivamente a la escritura. oye, este es tu primer libro, tu primera novela. Cuéntame, tú estabas trabajando, dices que ya venías escribiendo, ya estabas con el bichito adentro y dijiste en este momento es cuando, digamos, ahora es cuando, y te largaste con este libro. ¿Cuánto tiempo te llevó? Porque esta fue tu primera novela publicada. Esta fue mi primera novela publicada, tal cual. Estaba pensando que no fueron los 50, fueron los 40. Me estoy Ya, equivocando. No, ya. fue a los 40. Me Sí, fue los parecía. 40. Ya, Sí, fue los 40. Sí, pues sí, ya llevo, de hecho, 9 novelas en estos casi 20 años. ya, ya, perfecto. Sí, yo decía, me estoy Te corriendo estabas mucho. poniendo más edad, ¿ves? Sí, me estaba poniendo mal. Pero igual, lo que sí quiero decir es que era una adulta, tenía 2 hijos, etcétera. Esa novela la empecé, claro, yo había escrito otra novela, pero, pero esa la boté a la basura, una novela que me tardé como 6 años en escribirla, la que boté a la basura, pero que fue como un aprendizaje gigantesco. Eh, y luego tenía esta idea de esta novela y fue como, ok. Y de hecho me encerré en mi casa eh, y me puse a escribir. Y estuve como 2 años y tanto completamente aislada, escribiéndola, llevando, o sea, bueno, puliéndola. Y cuando la terminé, la llevé a las editoriales, bueno, las más grandes, dije, voy a partir por lo más no es lo mejor, en ese momento quizás era lo mejor, hoy día hay un montón de editoriales pequeñas, maravillosas, pero en ese momento la mejor opción era irse a una editorial grande porque tenía más proyección, etcétera. Y la entré en las 3 editoriales que había en ese minuto, que eran Alfaguara, Planeta, y había otra más que no me acuerdo cómo se llamaba, que era española, y las 3 me dijeron que sí. Entonces fue como, wow. Y fue realmente como mágico, ¿no? Y nada, entonces ahí tenía esta opción incluso de elegir entre las 3 grandes editoriales y les dije, bueno, porque yo no sabía, me vas a creer, Miriam, que yo no sabía que uno podía ganar plata con esto de escribir, si no se me ocurrió ni siquiera pedir plata. Porque yo pensé que era como ya el regalo era ser publicado, o sea, tan ignorante del mundo editorial era en ese entonces. Y dije, a ver, ¿quién me publica en España? Como que inmediatamente, como yo venía de Europa, tantos años, estuve 10 años en Europa, yo siempre estoy como con una pata en ese primer mundo de alguna manera. Muy cerca, tengo amigos, tengo parientes. Entonces, ese primer mundo es parte también de mi vida. Y, Alfaguara me dijo, en una semana mandaron la novela a España, la editora general en España dijo, la quiero, la publico, la traigo. Así que así fue. Y así comencé. Oye, este libro tuvo una gran acogida desde su primera edición. ¿Eso te impulsó de alguna manera de varias formas? El hecho de seguir trabajando otros temas, otras, y también, obviamente, un incentivo para haber pedido más plata, como dices tú ahora, y lograr, y lograr la estabilidad económica y que puedas vivir de esto, ¿no? Absolutamente, no, por supuesto que con el tiempo, ya la segunda novela creo, ya tenía un agente. En la segunda Ah, novela ya, perfecto, claro, porque el mundo editorial es así, los escritores en el fondo tienen un agente y el agente es el que negocia las plata, porque no es fácil negociar algo que para mí es tan preciado, es como negociar un hijo, ¿no? claro, ¿Qué precio le pones a un hijo, no? O sea, claro, no tiene precio. Entonces, claro. creo que la institución de la gente es muy importante para que medie entre el mundo real, entre el mundo frío
de la subsistencia y de los números, y esto que uno está haciendo, armando, escribiendo, que tiene un valor emocional que no tiene precio en el fondo. Claro que sí. Oye, por otro lado, me imagino que para ti fue muy gratificante el hecho de que haya sido traducido tus libros a varios idiomas, ¿no es cierto? Porque has podido llegar a otras realidades. Sí, eso ha sido muy... Estoy traducida en 15 idiomas. Y sí, es muy... idiomas extraños, como por ejemplo ucraniano, serbio. Sí, a mí esa dimensión es muy bonita, es muy, muy bonita, porque además, bueno, me ha permitido viajarlo. Yo siempre digo, esa novela que tú, El resto silencio, fue la que me dio las alas, ¿no? Y de ahí en adelante, la verdad es que la literatura me ha llevado a muchos lugares, no solamente en términos de que mis libros lleguen, que mi voz llegue, sino que también físicamente me ha significado viajar, conversar, tener encuentros increíblemente valiosos en diferentes partes del mundo. Y eso también es un regalo, digamos. Yo pienso que es un regalo, absolutamente. Oye, yo los dos libros que he leído tuyos, ¿no? Que son estos, Ujú. tienen un estilo bien particular dentro del narrado. Todos tus libros son así, son de ese estilo. Al principio te pierde un poco, tú dices, bueno, ¿quién es? ¿O por dónde va? ¿No? Pero después, claro, ya entiendes el formato, de alguna manera, que tú tienes. ¿Por qué usas ese formato? ¿Siempre es de la misma, es igual? No, no sé, a ¿No? ver, muchas veces cuando tú me hablas del formato, probablemente te estás refiriendo a las diferentes voces, ¿no es cierto? Hay Claro, varios claro. personajes y Sí, cada personaje tiene una historia en el sí, fondo. Y exacto. cómo estas historias Y se van van, hilando unas con otras. exacto, van La verdad es que confluyendo. hay muchas de mis novelas que efectivamente tienen esa estructura. ¿Y por qué tienen esa estructura? Porque me interesa hay como una concepción en el fondo detrás de eso que Sí, es que la realidad se conforma con las miradas de quienes participan de esa realidad. Es decir, la realidad es subjetiva de alguna manera. O por lo menos yo lo que me interesa de la existencia es esa realidad subjetiva que ocurre en la medida que los seres humanos nos relacionamos unos con otros. Y ese espacio es subjetivo. ¿Por qué? Porque tú tienes una amiga y tu una amiga tiene una visión de lo que es la relación. Puede decir, no, Miriam es mi mejor amiga. La verdad es que no hay nadie con quien me comunique mejor que con Miriam. Y para ti ella puede ser una de muchas y la verdad es que no sientes que la comunicación es tan profunda ni tan buena. Entonces están mirando este hecho concreto que es una amistad, lo están mirando desde sus subjetividades, desde su existencia, desde su historia, desde sus carencias, ¿no es cierto? Desde su capacidad de afecto. Entonces, es subjetivo al final. Y ese fenómeno de la subjetividad de las relaciones humanas me interesa muchísimo. Y por eso, en el fondo, por eso, de alguna manera, están estructuradas de esa manera. Es decir, están estos personajes que se relacionan, pero no todos tienen la misma mirada sobre lo que está pasando. No todos traen la misma carga. Entonces, cada uno trae una historia. Y me interesa esa historia, y me interesa lo que se produce cuando estas historias colisionan o se funden, y cómo cada uno la mira. Entonces, sí, yo diría que es una forma mía, sí, no mía, de muchos escritores, ¿no? no, Por por supuesto, supuesto. no Pero es tengo que, ninguna pero es que autoría.
Sí, lo que pasa es que de alguna manera es bastante novedoso, porque como bien dices tú, un hecho lo ven son distintas realidades para cada una de las personas que lo están viviendo, ¿no? Porque lo ven con su propio pensamiento, vivencias, etcétera. Oye, ¿y estás haciendo talleres? En realidad tengo un taller, ¿Mm? que es un taller avanzado para personas que están escribiendo novela o libros de cuentos bastante constituidos, digamos. Entonces es como, sí, es un curso bastante avanzado, no es para principiantes, pero además hago una vez al año un taller para principiantes a través de la plataforma El Mercurio. Y ese, bueno, ahí, por si alguien escucha esto, atento, este año ya lo hice, pero si me siguen en Instagram van a ver cuándo pueden entrar en el otro. Es un taller que ha tenido mucho éxito, que tiene muchos postulantes, al final nunca entran todos los que quieren entrar, pero ese es un buen lugar como para empezar, como para detonar la escritura, ese taller. Oye, Carla, para ir terminando, porque se nos termina el tiempo, cuéntame el tema en general, ¿cómo lo eliges? ¿Son las historias las que te eligen a ti? ¿O es observación, es inspiración pura, es trabajo duro? ¿De dónde sacas las ideas? Bueno, todas las anteriores, sí, es trabajo duro, es inspiración, es búsqueda, es conexión. Y yo diría que las ideas, bueno, ese es el proceso implica todos esos elementos, es muy duro, es un trabajo, mis talleristas siempre me dicen, uy, no puedo creer, yo digo, si esto es, o sea, si se van a meter aquí, esto es, y es difícil. Es duro romper la mente, digamos, todas las estructuras que no te permiten volar con la mente, es súper difícil la constancia de estar ahí para el texto. Yo escribo, trabajo todos los días, sábados, domingos, en algún minuto estoy conectada con la novela que estoy escribiendo, siempre estoy escribiendo. Pero ¿de dónde surgen las ideas? Es un gran tema, de hecho, uno de mis talleres es ese, ¿de dónde surgen las ideas? Y yo creo que quizás una palabra que podría como condensar esto es conexión. Es conexión con el mundo, es conexión con las emociones personales, con las emociones de los demás, es conexión con lo que está en tu aire y en el aire de los otros también, ¿no? En tu aire en el sentido de cuáles son tus obsesiones, pero también qué es lo que está en los otros. Y de pronto, dentro de esa amalgama de conexión, de estar, hay algo que empieza a sobresalir, empieza a destacarse, algo que te llama, por eso también te digo eso que tú dijiste es perfecto, algo que te llama, que te toca y tú sientes que eso es una semilla, yo le llamo la semilla para una narración. Y es un proceso largo, digamos, hasta que, no es que, y de pronto, claro, surge de un día para otro, pero de ese día para otro viene de un proceso. De repente surge, se cristaliza, ¿no? Se cristaliza la idea, la semilla de lo que podría ser una larga narración. Pero en el fondo es un proceso de conexión. Oye, me imagino que tus amistades y tu familia seguramente muchas veces te deben haber dicho, oye, no me escudriñes tanto porque yo no quiero participar de tu novela, de tus historias, porque obviamente tienes que estar Claro. un poquito como expectante a buscar, encontrar por todos lados, ¿no es cierto? Carla, te doy las gracias porque se nos acabó el tiempo. Uy, Eh, pasó volando, Pasó Miriam. volando en realidad, yo también digo lo mismo, podríamos haber seguido, porque hay un montón de otras cosas que quería preguntarte. Entre otras, si tienes algún libro o ya una novela próxima a salir, ¿tienes alguna Sí, ya? tengo una que ya está casi lista, pero todavía no quiero hablar porque Ya. puede traer mala suerte. Pero sí, probable que el próximo año ya haya una nueva novela en las librerías.
Qué bien. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Ahí vamos a conversar cuando salga las próximas novelas, ¿no? De todas maneras, aquí voy Vale, a estar. muchas Muchas gracias. gracias. Te doy las gracias porque en realidad fue una entrevista muy, muy simpática, tú eres una persona muy amena, bueno, escribes también muy bien. Así que ya sabe ustedes, señoras y señores, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Conversamos con Carla Gelfenbein. Ella ha sido traducida a varios idiomas, ha escrito muchas novelas, está pronta de salir una. Si no ha leído alguna de ellas, cómprela porque no se va a arrepentir y la va a leer así como súper rápido. Conversamos sobre su trabajo, sus libros, sus inspiraciones. Así que muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.